Hey Jenna, I think we're all good now. Everyone is here, so good to start. Great. Well, hello. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Jen Slotting. Soy la directora de política del Global Partnership for Sustainable Development. Hoy les damos la bienvenida al seminario web que estamos esperando con ansias. Tenemos que hablar sobre los vínculos entre el sistema de registro civil y protección social y asegura la inclusión durante la pandemia de la COVID-19. Tenemos un excelente panel hoy y estamos en la publicación de algo muy importante que es un compendio de buenas prácticas que ven el registro civil y los sistemas de estadística y protección social. Empezamos con un webinar que se enfocaba en ese compendio a principios de este mes y esta es la segunda parte de esto, que son las circunstancias alrededor de la pandemia de la COVID-19 y cómo ha dejado que estos países que están incluidos y cómo los países que están involucrados en esta pandemia han lidiado con estos temas. Nosotros aquí estamos muy contentos de estar aquí con el desarrollo de excelencia y con todos estos centros para compartir con ustedes este webinar el día de hoy. Me gustaría comentar con algunos temas de la casa alrededor de esta plataforma de CUDO. Nos honra mucho estar aquí en esta plataforma de CUDO porque nos permite tener interpretación simultánea. Primero quisiera orientarlos un poco cómo pueden cambiar su idioma que están escuchando y veo que ya están interpretando nuestros intérpretes. Si ven en la parte inferior izquierda van a ver un menú con una flecha que dice floor. Ese es el idioma de la persona que está hablando, así que en este momento es inglés y este es el idioma que está hablando el orador. Pero si lo abren van a ver otros idiomas como español y francés. Si el orador que está hablando en español o francés y ustedes prefieren escuchar en inglés, pues solamente tienen que escoger inglés en ese menú. Y si ahora quieren escuchar entre español o francés, pueden escogerlo. En segundo, para compartir sus comentarios y preguntas durante el seminario web, por favor utilicen la función de mensajería que está al lado derecho. En mi pantalla es el segundo icono y pueden darle clic donde puede escribir su pregunta. Nuestro equipo de Global Partnership están verificando. Ellos van a tener todas estas preguntas y van a las enviando para asegurarme que podamos tener todas las preguntas y responderlas durante el seminario web. No vamos a darle la palabra a los participantes para asegurarnos que este seminario web corra con fluidez, pero vamos a estar muy pendientes de sus preguntas. Y nuestros oradores, por favor, hablen lento para que los intérpretes puedan interpretar todos sus importantes argumentos. Antes de continuar, quisiera solamente verificar con quien está atrás si me falta algo de la plataforma. No, Jenna, no te faltó nada. Gracias. Como les dije, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar con la parte introductoria de Montaser Kamal, que es el líder de programa de niños y maternal en el Centro Internacional de Salud. Te paso la palabra. Muchas gracias, Jenna. Y es un placer estar aquí con ustedes hoy. Hola a todos. Mi nombre es Montazar Kamal, soy el líder de programas del programa de salud de niños y maternal, que es parte del Centro de Registro Civil. Tengo el gran placer de darles la bienvenida hoy y de agradecerles por esta participación
en este segundo seminario web para compartir nuestros resultados que se llama los vínculos entre el registro civil y de protección social, las prácticas de 5 países. Gracias por estar aquí con nosotros. Se los repito, este segundo seminario web que se llama los vínculos entre los sistemas de registro civil y sistemas de protección social, que son prácticas de 2. Hoy estamos aquí con estos sistemas de protección y cómo estos han ayudado a la distribución y de los sistemas en Argentina y Corea del Sur durante esta pandemia de la COVID-19. En el caso de que alguno de ustedes no hubiese estado aquí el 10 de septiembre, les voy a dar un poco de información al respecto. Esto se envió una publicación que fue en inglés, español y francés en julio y se llevó unas recomendaciones del Centro de Excelencia que fue copatronizado por la UNICEF y la OMS en las innovaciones en febrero de 2018 para cerrar la brecha, cómo estos sistemas pueden llevar un camino a la inclusión social y económica. Esta publicación habla de las experiencias de 5 países que están de manera geográfica, social y culturalmente muy diferente el uno del otro, y todos han trabajado para fortalecer su sistema de registro civil para promover el desarrollo inclusivo. El propósito de esta publicación es darle guía a los hacedores de políticas y a los profesionales que hacen en las áreas de registro civil y protección social para fortalecer las conexiones entre estos dos sistemas tan importantes. La relación entre el registro civil y la protección social normalmente se refuerza mutuamente. Ambos sistemas necesitan interactuar para funcionar correctamente. Por una parte, los individuos sin tener credenciales de identidad no pueden tener acceso a beneficios de protección social. Por ejemplo, las mujeres en muchos países tienen menos acceso a identificaciones o certificado de nacimiento. Como un resultado, no pueden abrir cuentas bancarias o tener acceso a beneficio de protección social. Esto también es muy malo para los indocumentados, ya que estos no tienen acceso a la educación o a los trabajos si no tienen esta identificación oficial. También los esquemas de protección social traen incentivos de los individuos para hacer registro de su nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Al mismo tiempo, se necesita tiempo por parte del gobierno para limitar las ineficiencias y la corrupción en estos sistemas de registro civil. Esto necesita que haya un registro civil y de protección que funcionen bien para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Durante la era post la COVID-19, la unión entre estos dos sistemas es más crucial que nunca. La pandemia de la COVID-19 ha impactado negativamente a millones de personas a nivel mundial, a nivel financiero, y los gobiernos tienen que poder identificar y manejar la ayuda de manera eficiente. Al 1 de mayo de 2020, por lo menos 159 países habían planificado o tenían medidas de protección social para tener respuesta a los efectos negativos de la pandemia. No obstante, muchos de estos países, como saben, no tienen sistemas de registro digitalizado que funcionan bien, que puedan producir credenciales de identidad actualizadas en las cuales el gobierno pueda depender para distribuir los beneficios a todos. Si puedo ser honesto con ustedes, el gobierno no puede responder a todas las necesidades de las personas que no existen en los archivos oficiales. Los gobiernos necesitan datos demográficos precisos para planificar y proveer los servicios eficazmente. Y si los individuos no pueden demostrar quiénes son, no pueden tener acceso a los servicios que están diseñados para protegerlo. Termino aquí y le doy esta sesión a Jenna otra vez, que es de Global Partnership for Sustainable Development Data, para que les presente a los
a los panelistas distinguidos de hoy. Muchas gracias. Gracias, Montaser. Excelente presentación para la discusión de hoy y espero escuchar todas las partes específicas de todos los casos de estudio. Veo lo importante que es tener todo esto y tener buenas cifras sobre la población para tener protección social, especialmente ahorita. Y de eso es lo que nos encargamos. Así que, sin más que hacer referencia, le vamos a dar la palabra a nuestro primer orador, Mia Hurwitz. Fue la principal autora y coordinadora de toda la publicación y va a hablar sobre lo que encontró y las reflexiones que hoy. Mia, tienes la palabra. Gracias, Jenna. Gracias a todos. Hola a todos. Es un gran placer para mí encontrarme aquí con ustedes esta mañana o tarde donde se encuentren. Sí, por favor, puedes pasar mi presentación. Como dijo Montaza, está en el registro y tener una credencial de identificación no tiene sentido, al menos que esto tenga mayor acceso a los sistemas de protección social, los derechos civiles y pueda contribuir a las mejores condiciones del individuo y el desarrollo socioeconómico de la sociedad como tal. La siguiente diapositiva, por favor. Se puede argumentar que los franceses fueron los primeros en institucionalizar el registro civil moderno, cambiando el registro civil de matrimonio y de función de la parte de la iglesia al lado público en 1792 para poder registrar a toda la población. Actualmente, cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y seguido por las distintas convenciones como la Convención de Seguridad Social de Estándares Mínimos de 1992, la Convención Internacional de la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer de 1979 y la Convención de los Derechos del Niño de 1999. Esto hace que se haya cambiado el enfoque y dice que haya un enfoque más integral sobre la identidad legal y desarrollo social y su importancia. El ataque del 11 de septiembre de 2001 llevaron a cabo una nueva forma de identidad, pero desde un punto de vista de la seguridad. Con la manifestación del Internet, también hubo más interés en la identidad digital y se necesitaba más autentificación confiable de identidad. Durante la siguiente década, muchas organizaciones de desarrollo empezaron a mostrar interés en la importancia del registro civil, la identidad civil y las estadísticas. Si nos adelantamos al 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se enfocan en el desarrollo social, pero también toman en cuenta la gobernanza y la identidad legal como consideraciones para el desarrollo sostenible. Esto es obvio porque 72 de los 232 de indicadores dependen o están relacionados al objetivo 16.5, que es identidad legal para todos, incluyendo el registro de nacimiento. La siguiente diapositiva, por favor. Así que, ¿cómo progresan para ratificar la convención para tener una sociedad más inclusiva? If not impossible, to put a number on
es casi imposible calificar la pérdida de oportunidades para las personas sin hablar de la capacidad de planificación disminuida y pérdida de ingresos para el Estado debido al subregistro y la carencia de estadísticas vitales esenciales. Los países con los porcentajes más altos estimados de personas no registradas o no documentadas también se encuentran entre los países más frágiles. Son los países con las instituciones más débiles y tienen menos recursos como para romper el ciclo de pobreza y exclusión para aquellas personas que carecen de documentos de identidad. Se estima que hay al menos 1.000 millones de personas sin identificación o sin identidad jurídica, de acuerdo con estadísticas generadas por el Banco Mundial. Casi todos los gobiernos ya son conscientes de las condiciones necesarias para favorecer el desarrollo sostenible. Sin embargo, ese equilibrio entre lo que necesita el gobierno y las exigencias de las poblaciones requiere el desarrollo de instituciones y equilibrio de recursos. Hay que establecer ese equilibrio. La buena gobernanza a veces se puede calificar de arte, no de ciencia, y las políticas a menudo impiden las buenas políticas. Sin embargo, no hay ninguna panacea o solución universal para romper el ciclo de la pobreza, pero deben estar presentes dos elementos: instituciones capaces y estadísticas de buena calidad y oportunas. La inversión es considerable, especialmente porque se ha visto una tendencia a considerar la tecnología como una panacea para aumentar el registro civil y garantizar el acceso a los beneficios y la beneficio social y la protección social, perdón. Sin embargo, sin la capacidad institucional y el marco legal, la inversión en la tecnología da lugar a la pérdida de oportunidades. En los 5 países en el estudio se ha demostrado la importancia de desarrollar los sistemas de protección social y la capacidad institucional. Y ahora la siguiente diapositiva, por favor. En este compendio, ERDC y el Centro de Excelencia para CRVS decidieron pasar de las pruebas anecdóticas a documentar prácticas exitosas que mejoraron el acceso al registro civil y que tuvieron buen impacto sobre la verificación de identidad para que las personas pudieran acceder a los programas sociales. ¿Y por qué hemos elegido estos 5 países? Como ya señaló Matazar, son países que se diferencian en mucho en su geografía, cultura y sociedad. Son muy dispares en esos aspectos, pero hay 5 elementos estratégicos comunes que se comparten entre los 5 países y que debemos considerar más a fondo. Y lo más importante, en estos 5 países, los gobiernos reconocieron el problema y optaron por solucionar el problema dependiendo de sus recursos disponibles. Consideraron el papel del registro civil no como un asunto cívico, sino como una cuestión de política estatal. Como ya indicó Jenna, el 10 de septiembre tuvimos la oportunidad de aprender sobre los casos de Chile, Namibia y Túnez. Chile es un país pionero en cuanto a la introducción de políticas sociales para fomentar la inclusión social. Cuando asumió el poder el régimen democrático,
fundamentaron la reconstrucción en un pacto nacional y una política nacional que fomentó una relación nueva entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil. Esto se fundamentó en la identidad jurídica de las personas. Namibia, por su parte, desde el comienzo, desde su independencia en el año 1990, tuvo altos niveles de compromiso con la reducción de la pobreza. Tras implementar una serie de estrategias y políticas nacionales, en práctica han dado lugar al registro de niños menores a los 5 años de edad, y este registro ha llegado a un 88,4% en el 2004 y un 82,9% de la población cuenta con tarjetas de identidad que están vinculadas al registro civil y información biográfica, datos biográficos que están archivados ahí en el registro civil. La fortaleza, los puntos fuertes de estos sistemas dieron lugar al acceso a transferencias condicionadas de efectivo, y esto dio lugar a una reducción de la tasa de pobreza desde el 60% hasta el 20% en el año 2019. En el caso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en el caso de Túnez, la inversión, el país decidió invertir en los registros civiles y programas de protección social, saldando un pacto con la sociedad civil. Su esfuerzo en el proceso de registro se dio a cambio de mejorar las condiciones de vida. El gobierno invirtió en la educación, en la salud y generó una situación muy positiva, favorable para el registro. Los últimos datos de encuesta nos demuestran que las personas que viven al nivel de ingresos bajos o medianos, es decir, de ganar $3,2 estadounidenses al día, pasó del 9% en el 2010 hasta el 3% en el 2015, de acuerdo con datos del Banco Mundial. No podemos hablar de la inclusión social ni desarrollo inclusivo sin poder garantizar el derecho humano básico como el derecho al nombre y acceso a beneficios sociales. Para fortalecer el argumento para los casos en que hay la voluntad política, pero es posible que no haya capacidad institucional o administrativa, es importante seguir fomentando la investigación aplicada y el intercambio de conocimientos. El Centro de Excelencia ha creado una biblioteca de recursos que contiene publicaciones relacionadas con registros civiles y estadísticas vitales que se creó y van desarrollando. El desarrollo de capacidades, entonces, es de suma importancia. Y en algún momento el conocimiento debe convertirse en política. También es muy importante tener expectativas más moderadas. Los cambios pueden meternos en problemas o en líos y ser muy desordenado. Debe haber coordinación entre diversas instituciones y la estructura gubernamental. Esto podría tardar mucho tiempo, y otro aspecto que tarda mucho tiempo es el hecho de que tanto la población como el sector privado debe estar implicados e involucrados y participar en este proceso. La siguiente diapositiva, por favor. El contar con una identidad siempre ha importado.
y compartir una identidad jurídica mediante estas instituciones, al igual que el acceso a beneficios sociales y derechos humanos y participación cívica, es lo que han hecho los 5 países en este compendio. Un vínculo más fuerte entre los sistemas de identidad y la distribución de beneficios y servicios es más importante que nunca, dada la coyuntura actual de la pandemia de la COVID-19. No solo porque los datos generan estadísticas muy valiosas para la toma de decisiones, sino que también a nivel global más de una cuarta parte de 1.000 millones de personas se pueden enfrentar a inseguridad alimentaria de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. Para muchas personas, los programas de asistencia social deben contar con un fuerte registro civil en todos los países. Muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de aprender más sobre estos conceptos más a fondo en las presentaciones que están por venir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mia. Fue una presentación sobresaliente para nuestra conversación con mucha información útil sobre esa relación entre las estadísticas vitales y registros civiles y protección social. Solo un recordatorio en cuanto a la interpretación. Como ya ven en la esquina inferior izquierda de la pantalla está el seleccionador de idiomas. El idioma del canal principal es el que están escuchando, que estoy hablando yo, es el inglés, pero si desean escuchar inglés o español pueden seleccionar esos idiomas. La siguiente presentadora va a hablar en español, así que si desean escuchar su presentación en otro idioma, por favor seleccionen su idioma preferido. Solo un recordatorio para nuestros presentadores, solo tienen 10 minutos para realizar la primera parte de su presentación. Luego queremos dedicar tiempo para atender a las preguntas y comentarios. Vamos a pasar a la siguiente ponente, María Tamargo, quien realizó el estudio sobre Argentina para el compendio y va a compartir sus observaciones. Así que le cedo la palabra a María. A todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer al IDRC por haberme invitado a colaborar en la elaboración del compendio, y también a Mia Harvitz por haberme invitado a hacerlo y también por participar en este webinario para exponer brevemente los principales hallazgos de esta revisión de la relación entre sistemas de protección social y de políticas de identidad legal en Argentina. La siguiente lámina, por favor. Bien, el estado de situación del subregistro de nacimientos y de indocumentación en Argentina es satisfactorio en relación a la situación general de la región de América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque la tasa de subregistro de nacimientos en Argentina es del 2%, es decir, es baja en relación con las tasas que observamos en otros países de la región. Otro dato interesante es que la mayoría de los nacimientos son registrados en el mismo año en el que ocurren, aproximadamente el 91%, de manera tal que también tenemos como un nivel muy aceptable de registro oportuno. Sin embargo, nuestro país, que es un país federal, es también un país muy heterogéneo, en donde se observan fuertes inequidades y desigualdades entre regiones del país y entre provincias, y esto indica que en aquellas provincias en donde hay porcentajes muy significativos de población en situación de pobreza,
las probabilidades que tiene un niño o una niña en situación de pobreza de no obtener su DNI son 2,5 veces más que los niños o niñas que viven en centros urbanos con una situación socioeconómica más favorable. Estas fuertes heterogeneidades e inequidades también se observan en un desarrollo bastante desigual de las capacidades institucionales y tecnológicas de las provincias en general y en particular de sus registros civiles. Siguiente lámina, por favor. Para elaborar este capítulo referido a Argentina, hemos tomado las últimas 2 décadas. ¿Por qué las últimas 2 décadas? Porque a partir de inicios de los 2000, en Argentina se da un fuerte proceso de reconversión, tanto en los criterios para el diseño de las políticas públicas, como para también el repensar las estrategias vinculadas a la identificación y la identidad. A partir de los 2000 se instala el enfoque de derechos como un eje transversal al conjunto de las políticas. Esto está más allá de si los efectos fueron satisfactorios o no, pero este enfoque se vino sosteniendo a lo largo de los años, de estas 2 últimas décadas, aún incluso en un contexto de cambios de gestiones de gobierno que han tenido signos opuestos y signos políticos opuestos y orientaciones respecto de las políticas diferentes. ¿Cuáles han sido como las acciones clave en relación a la identidad legal? La gratuidad del primer documento para todos los niños, niñas y adolescentes, la modernización de todo el sistema de identificación y de tramitación del DNI, la desconcentración de los servicios de registro civil y de identificación a través de centros de documentación rápida, de la instalación de oficinas digitales en centros comerciales, tanto para la obtención del documento nacional de identidad como del pasaporte, y también la estrategia de las unidades móviles para llegar a aquellas poblaciones más aisladas o distantes de los centros urbanos. Otra acción que fue muy relevante fue en 2019 la prórroga del periodo de inscripción de nacimientos para que ésta se pudiera viabilizar por vía administrativa para la emisión de los DNI en forma gratuita hasta los 18 años de edad, solucionando problemas de arrastre de niños que no fueron registrados en su momento. Otro dato muy interesante fue un convenio firmado entre RENAPER y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que tuvo por objetivo garantizar el acceso a la identidad y la identificación a las comunidades indígenas, y un conjunto de políticas sociales de protección social que tuvieron como llave de acceso la identificación, es decir, el tener un documento nacional de identidad. La próxima, por favor. Aquí es donde entonces podemos empezar a ver la existencia de estas sinergias entre políticas de identidad legal y de protección social, en la medida que tener una identidad legal acreditada se constituyó en el requisito para acceder a un conjunto de beneficios sociales. De la mano de esto, digamos, se van consolidando 2 sistemas de protección social que en Argentina funcionan en paralelo. Un sistema de transferencias contributivas, que es aquel que alcanza a todos los trabajadores y trabajadoras formales que reciben, digamos, como un salario indirecto a través de asignaciones familiares.
y un sistema de transferencias no contributivas que está dirigido, digamos, a los trabajadores y trabajadoras informales, a los desempleados, a las personas que están en situación de pobreza y tienen hijos menores de 18 años. Estas transferencias no contributivas, el ejemplo más claro de esta modalidad es la asignación universal por hijo, que es un programa resultante de experiencias anteriores en Argentina de instalación de programas de transferencia condicionadas de ingreso. En todos ellos, el acceso a los beneficios que otorgan lo da el hecho de tener un acta de nacimiento y un documento de identidad. En paralelo, y por eso hablamos de esta sinergia y relación virtuosa, esa modernización de los sistemas de registro civil en su infraestructura tecnológica y de gestión, así como la modificación de marcos legales que flexibilizaran la obtención del acta de nacimiento y del DNI, han sido, digamos, como han constituido una relación virtuosa en términos de garantizar acceso a derechos. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué está sucediendo hoy? Y esto es como un análisis en proceso. Llevamos en Argentina 6 meses de medidas restrictivas o cuarentenas en función de la pandemia. Y yo les decía antes que en nuestro país los registros civiles son provinciales, de manera tal que cada provincia tiene potestad para tomar decisiones, y podemos ver cómo decisiones diferentes en el medio de esta pandemia. A nivel nacional, por ejemplo, los centros de documentación rápida del RENAPER para tramitar DNI dejaron de funcionar porque se consideró que no era una actividad esencial, pero tampoco se habilitó la opción online. En el extremo opuesto, en la ciudad de Buenos Aires, la inscripción de nacimientos siguió realizándose en los centros de salud públicos y privados, donde los nacimientos ocurrían, y se habilitó, digamos, la posibilidad de hacer todas las tramitaciones vía online, prorrogando además el plazo legal de inscripción oportuna, digamos, de nacimientos. La siguiente, por favor. Bien, adicionalmente, hubo un conjunto de medidas de protección social que se reforzaron y que se diseñaron, digamos, en el medio de la pandemia para ayudar, digamos, a los sectores que por las medidas restrictivas no podían estar generando sus ingresos. Como ustedes han visto, digamos, la Argentina tiene una alta proporción de trabajadores y trabajadoras informales, de manera tal que ese era un sector que necesitaba ser asistido por el Estado, dado que las medidas restrictivas les impedían trabajar y generar sus ingresos. El IFE, Ingreso Federal de Emergencia, ha sido una de las políticas de la emergencia destinada a estos trabajadores y trabajadoras informales. También la asistencia de emergencia para el trabajo y la producción, que es un subsidio directo a empresas para cubrir el 50% de la masa salarial. La continuidad de la asignación universal por hijo, reforzada con un aumento de la transferencia mensual de ingresos y reforzada a su vez con una tarjeta alimentar destinada exclusivamente a la compra de alimentos. Ahora, siguiente lámina, por favor. Lo que se ha podido observar a través de lo que sucedió con el IFE, el Ingreso Federal de Emergencia, como les decía, destinado a trabajadores informales. La estimación del gobierno es que se inscribirían alrededor de 3,5 millones de personas y los inscriptos fueron 11 millones, quedando activos alrededor de 7 millones.
Esto lo que mostró es que hubo muchos problemas que podríamos vincular a la interoperabilidad, a cómo las bases del sistema tributario, del sistema de protección social y de las entidades financieras no dialogan entre sí, cómo se empezó a advertir la existencia de múltiples errores en esas bases de datos por desactualización de datos, por incompletitud de los datos, de modo tal que esa fragmentación de bases de datos, esa gran informalidad que no dice que esas personas están indocumentadas, sino que esas personas no están registradas adecuadamente y hay muchos errores, digamos, en sus datos de identificación, puso en evidencia, digamos, una serie de problemas de interoperabilidad. Una de las respuestas que se han generado recientemente, porque este lanzamiento se hizo ahora mismo en este mes de septiembre, para tratar de cubrir estas fallas, es el lanzamiento de una plataforma federal del certificado digital de hechos vitales, que estará a cargo del RENAPER, hablo en futuro porque recién se anuncia su lanzamiento, y producirá información digital en tiempo real que indudablemente será un insumo de información para el diseño de las políticas sociales, para el diseño de las políticas de identidad y de inclusión financiera, y va a suponer un proceso de articulación y de compartir información entre los organismos nacionales, provinciales y las entidades financieras. Siguiente lámina, por favor. Bien, podríamos decir entonces que la sinergia que se viene observando en estas últimas 2 décadas entre las políticas de identidad legal y las políticas de protección social han contribuido a frenar o a disminuir la reproducción intergeneracional de problemas de documentación, y que la identidad legal se ha constituido como un requisito básico ordenador para la distribución y el otorgamiento de prestaciones sociales. Indudablemente ha aportado una mayor transparencia en la asignación de estos beneficios, y creo que un dato muy importante en un país como la Argentina, que suele tener habitualmente turbulencias políticas y económicas, que ha sido un modelo de vinculación entre 2 ejes de política que se ha sostenido más allá de los cambios de gobierno y de las diferentes situaciones críticas que desde la economía impactan, ¿no es cierto?, en la vida de las personas. Obviamente que lo que queda por resolver no es poco, y es lo que tiene que ver con estos desequilibrios que yo les marcaba al inicio, o estas desigualdades, inequidades entre las capacidades institucionales de los registros civiles y provinciales para efectivamente poder garantizar condiciones de equidad en el acceso a los sistemas de protección social a todos y a todas en la Argentina. Bueno, muchas gracias y espero haber sido clara, no haber hablado demasiado rápido, y quedo disponible aquí para preguntas cuando lleguemos a la instancia de intercambio. Thank you very much, Maria. Really fascinating presentation to hear about. Muchas gracias, María. Muy fácil. It's so interesting to reflect. Es muy interesante reflexionar sobre el registro civil en Argentina y su trayectoria. Vamos a hablar ahora de un país muy distinto en cuanto a su geografía, y quedamos a la espera de escuchar la presentación de Hee-Jun Sang, quien nos presentará los hallazgos del
estudió en Corea del Sur y su respuesta a la pandemia de la COVID-19. Como un recordatorio breve, en el seleccionador de idiomas, en la parte inferior de la esquina, pueden seleccionar su idioma preferido, y si tienen problemas de audio, los técnicos han recomendado que refresquen la página y esto le puede ayudar a mejorar el sonido y no se le va a echar de la reunión. Pues, hola a todos, buenas tardes, me llamo Hee-Jun Sung, estoy aquí en Corea del Sur. Siguiente diapositiva, por favor. Los sistemas CRVS en Corea, hay una buena relación entre... Hay tres aspectos: la encuesta de cambio de población y el registro de relación familiar y registro de residentes. El registro de residentes constituye el sistema de identidad nacional. En el año 1962 se lanzó el primer programa de identificación con el fin de mejorar el desarrollo económico y seguridad nacional. El gobierno empezó a recopilar información sobre datos de empleo, educación, el desplazamiento de inmigrantes y atención de salud. Luego, el objetivo también fue monitorear el espionaje después en la etapa posguerra de la guerra coreana. Y se estableció una tarjeta y número de identificación nacional en el año 1968. El objetivo fue la seguridad nacional y el desarrollo económico en los años 60. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Los residentes están registrados en un área designada por el gobierno, un área muy específica. Se registran las huellas dactilares y un número único de identificación para registrar a las personas. La tarjeta de identificación nacional contiene datos sobre el lugar de nacimiento, género, sexo y otros datos. Tiene vigencia de por vida y solo se puede cambiar en casos excepcionales este número de identificación. Por ejemplo, si uno está expuesto a peligro o destrucción de propiedad, amenazas a la propiedad o a la vida. Aquí se promueve la eficiencia en los sistemas. El intercambio de datos requiere la autorización previa del solicitante para proteger el derecho a la determinación social y el derecho a los datos personales. El número RID se convirtió en un aspecto conveniente a las etapas iniciales del gobierno y ayuda a evitar la infracciones legales, por ejemplo, solicitudes duplicadas de asistencia social. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora voy a hablar sobre el sistema de identificación nacional para la protección social. El gobierno social desea desarrollar redes de protección social que cubran todo el ciclo de vida. Los recién nacidos reciben subvenciones y beneficios de parte del gobierno que desea promover estos incentivos en diversas regiones. Los niños luego reciben información mediante este número sobre la admisión escolar, inscripción escolar, vacunas y nutrición y comidas. Pueden acceder a todo mediante sus tarjetas de identidad. Los adultos luego pueden tratar de sus datos de empleo,
datos tributarios y atención de salud mediante este número. El gobierno también opera programas de seguridad social como beneficios de atención de salud y seguridad de ingresos para los adultos mayores de edad. Hay también programas de seguro social, asistencia pública y seguridad social para toda la población general. El seguro sanitario nacional la cobertura es universal. Todas las personas tienen acceso a atención de salud, incluso las personas dependientes del titular. Todas las personas pagan una cuota mensual al Servicio Nacional de Seguro Sanitario y también otras cuotas para farmacias y otros servicios. Hemos llegado a una tasa de reembolso de 80%. Los hospitales también están involucrados en este sistema para pedir reembolsos de los gastos sanitarios al Sistema Nacional de Seguro Sanitario. Así que todas las instituciones sanitarias, hospitales, etcétera, están integrados en el Sistema Nacional de Seguro Sanitario. Hace 5 años, la sociedad coreana se enfrentó a algunos hechos muy devastadores, incluidas zonas ciegas en la asistencia social. Algunas personas se suicidaron, que dio lugar a la necesidad de identificar a personas necesitadas. Hay personas que ahora reciben asistencia social para pagar su alquiler mensual. El gobierno lanzó inmediatamente el servicio de monitoreo de emergencias para hogares de bajos ingresos. El gobierno brinda servicios de electricidad, gas y otras utilidades públicas, servicios públicos para estas personas necesitadas a base mensual. Después de repasar los datos recopilados, el gobierno pudo identificar a los hogares en crisis y pudo entregar los servicios. También se lanzó el Sistema de Información y Seguridad Social. El objetivo fue monitorear los hogares en crisis de emergencia y también castigar a las personas que habían entregado solicitudes duplicadas o ilícitas para recibir asistencia social. Las agencias pertinentes pudieron extraer los datos correspondientes a los hogares más necesitados. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a hablar sobre la coyuntura actual de la pandemia con los sistemas CRBS. Aunque muchos casos ingresaron al país desde China, el gobierno de Corea tuvo mucho éxito a la hora de combatir la pandemia. Hay 390 personas difuntas a causa de la pandemia en el país. El sistema de identificación nacional tiene un papel clave para identificar y rastrear a las personas durante la pandemia mediante su intercambio de información y el Sistema Nacional de Seguro Sanitario. Se introdujeron medidas de protección y restrictivas como el distanciamiento de camas hospitalarias y distanciamiento social entre personas, etc. Se han promovido también varias medidas a nivel del gobierno. Primero es la detección de la enfermedad y confirmación mediante centros de detección y luego el rastreo de personas. Mediante el rastreo de GPS
en los teléfonos móviles de los ciudadanos y luego tratamiento de cuarentenas de personas con resultado positivo en la prueba de detección de COVID. Y hay transferencias de dinero para las familias en esta situación de emergencia. Aquí podemos ver un flujograma de las medidas impuestas por el gobierno. La primera acción del gobierno es establecer centros para detectar la COVID en los pacientes, y si las personas han mostrado síntomas de la COVID, entonces se les manda a estos centros para detectar la enfermedad. Si hay un resultado positivo, entonces estas personas se trasladan a hospitales para recibir tratamiento. Si obtienen un resultado negativo, entonces se les tiene que imponer una cuarentena de 14 días. Todas las personas reciben un paquete de cuidados para la cuarentena propia. Luego se comparten datos periódicamente entre las distintas agencias sanitarias y gubernamentales. Luego el gobierno rastrea la fuente de la infección mediante una investigación y gestiona los contactos mediante rastreo de GPS, adquisiciones, tarjeta de crédito y otros sistemas electrónicos. Así que el gobierno luego efectúa pagos de emergencia para las personas directamente a sus cuentas bancarias o puntos en sus tarjetas de crédito de débito con el fin de potenciar la economía y aliviar los peores impactos de la pandemia. El gobierno también impuso políticas de repartimiento de recursos para evitar que las personas acumularan demasiados recursos o demasiadas cosas en la tienda. Y mediante el sistema sanitario nacional se les puede rastrear a las personas mediante los sistemas ya existentes. Se usan los dispositivos electrónicos para rastrear a las personas, incluidos los móviles. Siguiente diapositiva, por favor, y llego a la conclusión ahora. El sistema de identificación nacional juega un papel clave para la identificación de personas en Corea y es el vínculo entre la población y el gobierno y los programas de protección social. Es muy importante siempre ser consciente de que el sistema NID es muy conveniente para el rastreo de datos personales. Yo creo que las experiencias de Corea del Sur durante la pandemia de la COVID-19 se pueden aplicar a otros países que se encuentran en situaciones parecidas. Pues muchas gracias, profesor Song. Me pareció muy interesante escuchar la experiencia en Corea del Sur. Estos sistemas y registros electrónicos son muy importantes, especialmente durante la coyuntura actual de la pandemia de la COVID-19. Vamos a pasar ahora a la última presentación de Jacqueline Maza, quien es profesora en la Universidad de Johns Hopkins. Pues muchas gracias, Jenna, y al IRDC por la invitación a presentar el día de hoy y comentar sobre esta publicación muy interesante sobre la protección social y la identidad jurídica. También quisiera agradecer a Mia Harvitz, quien me invitó a la presentación. See the great advance on the issue of
el gran avance del tema de la identidad de esa documentación. Hace muchos años estuve en la primera misión del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el registro de nacimiento de Perú y Bolivia, y en ese momento, ¿qué están hablando estos señores cuando se trata del registro de nacimiento? Y este compendio muestra el avance en el tema de identidad, y esto es muy importante para la siguiente parte sobre la identidad, el documento y la protección social. Y verificar cómo se une la identidad con los otros derechos. Y podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Voy hacia el final para hablar de una iniciativa especial sobre la COVID-19. Quiero hablar sobre los migrantes y quiero verificar unas cosas sobre el compendio. Habla sobre la protección social y la documentación de identidad como una calle de dos vías, de una manera nueva. La primera es cómo la protección social beneficia. Son una puerta específica para dar incentivos a las personas que hagan su registro civil y su identidad y tengan derecho a su documento de identidad. Y por otra parte, otro de los estudios de caso muestran cómo el documento de identidad ayuda a innovar y a ser más eficiente tener la protección social y la coordinación de beneficios entre toda la protección social. Pero solamente para hablar de los 5 casos de país que están en este compendio, son temas muy buenos a través de son grandes a través del desarrollo sobre el tema de identidad nacional en distintos contextos de países. Y yo creo que esto es algo que vale la pena resaltar de la publicación. Tomé en consideración 3 conclusiones principales que quisiera presentarles a todos ustedes cuando les leo el compendio. La primera es el tema de la protección social, que tiene una incentiva continua para incrementar el registro de identidad. Y en todos los casos, pero específicamente en el caso de Argentina, esto me impresionó en cómo la unión de la protección social y el registro de nacimiento ha apoyado el aumento del registro de nacimiento en Argentina. En el caso de Túnez, cuando habla con el tema de seguro médico, el nacimiento y cómo esto ayuda al registro de nacimiento. Hago el punto concreto sobre la incentiva continua porque trabajé en el caso de Haití, en el registro de nacimiento, y en ese caso fue en un momento específico en el tiempo que el incremento del registro de nacimiento de los haitianos para registrarse a votar fue una cosa en un momento específico que fue más efectivo en lugar de buscarse algo a largo plazo de protección social, porque lo que mencionaba era una incentiva continua para este registro de nacimiento. La conclusión a la que quería llegar es que un solo número de identidad demuestra una gran utilidad en los distintos casos. Primero, en que tiene mejores servicios y mejores coordinación de beneficios y mejora la habilidad de identificar a las personas para la cualificación beneficial. Y esto se ve en el caso de Chile, donde 32 registros se coordinaron bajo un único número de país, y los chilenos les permite identificar quién es elegible
para tener los servicios. En el caso de Túnez también demuestra que estas distintas agencias y este orden en general tiene antes de que un número único ayude a transformar. Y por último, cuando se trata del tema de reformar el seguro social y el sistema de identidad, los 5 casos realmente demuestran qué tan diversas son las condiciones de los países y las precondiciones para la reforma de identidad. Y lo que me impresionó gratamente son los resultados que se muestran con las precondiciones. Si ven el caso de Namibia, que es una transición importante, tiene poco registro de nacimiento en esta condición tan desafiante. En el caso de Corea del Sur también, lo cual mostró en el 53 y después siguió adelante un número único de identidad. Y esto es algo que es muy sorprendente e impresionante porque muestra qué tan evolucionado está el sistema de Corea del Sur. Y es importante en el caso de estudio decir que empieza desde un punto de lo que tiene que ser una condición muy desafiante. Y en la literatura de desarrollo esto me recuerda cuando hemos visto momentos importantes de reforma económica que asisto como en el sureste asiático y entre la crisis financiera y distintas dificultades, que hay momentos en donde podemos ver la voluntad política, la reforma en este documento de identidad. Si podemos, por favor, pasar al siguiente caso de estudio. Perdón, la siguiente diapositiva. Voy a presentar un poco de mi investigación actual, de un artículo que voy a hablar sobre el caso de los migrantes venezolanos y refugiados en Sudamérica bajo la situación de la COVID-19. Y en esta parte solamente quisiera reconocer a mi investigación con las Villarreal, que también está aquí como participante, que es importante, es de gran importancia para esta investigación hecha a distancia. Esto es un desafío específico de cómo obtener asistencia, como lo que pueden ver en este mapa, lo que es una de las crisis más grandes a nivel mundial en el momento, que es, ¿qué pasa a una crisis migratoria al mismo tiempo en que la pandemia afecta? Si vemos las cifras, 5.3 millones de venezolanos que se han ido de su país, 4.5 millones de ellos están en Sudamérica. Esto va de la mano con Siria como la crisis migratoria más grande del mundo. Y si vemos la vulnerabilidad de estos migrantes, de esta población migrante, y podemos verla según este mapa que está concentrada en su mayoría en Colombia con 1.4 millones y en Perú con un poco menos de 1 millón. Pero ¿qué pasa en la cuarentena? Principalmente los migrantes que están en casas vulnerables, muchos en refugios temporales y la cantidad de migrantes aumenta. Vimos durante la pandemia que había un alto caso de gente que salía, que las tenían que sacar y había refugios sobrepoblados y hacían que se fueran. En el caso de Argentina, por ejemplo, el tema de tratar de cubrir a través de la protección social del trabajo informal, este fue un gran desafío en América Latina. El tema de la informalidad es de 40 a 60%, pero entre migrantes llega al 75% incluso.
de los migrantes venezolanos en América Latina que trabajan en el sector informal, tienen distintos servicios y todo. Con los problemas que están teniendo, que los están sacando de las casas y no tener lugar donde refugiarse, tomamos en cuenta y vemos que hay un retorno de migración a Venezuela de 30,000 a 95,000, que es un porcentaje bastante bajo de los 4.5 millones que se encuentran en la región. Pero las historias de estos que regresan caminando a la frontera venezolana-colombiana, que cruzan a Venezuela y que les dan refugio en lugares no seguros y no limpios, no sanitarios, bajo la administración de Maduro, muestra la vulnerabilidad de los migrantes de esta pandemia. Y también vemos una un incremento de xenofobia y migrantes que está desproporcionalmente a los que llevan el virus, y temas de acceso limitado a servicios de salud. Por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Quisiera hablar un poco de la protección social, que fue la herramienta principal en América Latina. ¿Lo vieron esto? En el caso de estudio de Argentina, que es debido a los altos niveles de informalidad, la protección social y la expansión a estos que ya no pueden tener ingresos, es el vehículo principal de tener asistencia a las familias en América Latina. Aquí es donde podemos ver las décadas de inversión en los programas de transferencia de efectivo ni en el registro civil, que tuvieron una gran ganancia para darle ayuda en efectivo a los que les llaman los nuevos pobres. Si vemos, por ejemplo, el caso de Perú, que es expandir la causa del sistema de registro civil, pueden expandir y dar apoyo en efectivo a aquellos que no calificaban previamente. En Perú, el estimado es de 76% de la población que estaba cubierta utilizando el sistema de registro civil que daba el sistema de protección social. Así que vemos muy buenas prácticas en sistemas burocráticamente difíciles que no tienen idea, pero los registros ayudaron a expandir la cobertura. Brasil abrió un nuevo registro en línea. Ecuador utilizó censos para quitar la brecha, y Chile también utilizó el sistema de registro para expandir los beneficios. Si vemos en la siguiente diapositiva y hablamos del tema de lo que pasó esto para los migrantes en los 6 países receptores principales, vemos una perspectiva distinta en la cobertura de migrantes bajo la asistencia social durante la pandemia. Y si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor, porque tengo más conclusiones, les voy a dar esta diapositiva para que la tengan, pero aquí vemos el rango que tiene la habilidad de los migrantes que no son nacionales para calificar y tener acceso a los programas de protección nacional. Solamente en el caso de Brasil, los pobres se les permitió calificar para ayuda extra de efectivo sin importar su nacionalidad o estado migratorio. O incluso, si podemos ver esto como el mejor caso, que es la cobertura universal de incremento de Bolsa Familia. En el caso de Brasil, es que los pobres y los migrantes que no tenían acceso a un sistema en línea, se les dejó calificar en un registro local que solamente pueden imaginar que estaban llenos durante la pandemia. Incluso en el mejor caso tenemos
problemas en la habilidad de tener acceso a las oficinas locales. Los casos a medio rango, como Colombia, Argentina y Chile, es que la población migratoria solamente califica como subgrupos bajo el marco de protección social. En Colombia, por ejemplo, solamente es que tienen el PEP, que es un permiso temporal, fueron elegibles bajo el sistema de seguro social, lo que significa que solamente 37% del 1.4 millones de venezolanos en Colombia tuvieron este permiso PEP y la mayoría de los migrantes venezolanos no tenían acceso oficial al programa llamado Familias en Acción. En Argentina, acordaron que los migrantes mostraron residencia legal de 2 años o más para calificar para los beneficios ST, y en Chile tuvieron que estar registrados anteriormente en el registro social. Estas limitaciones, sobre todo en los más pobres de los venezolanos, tanto en Ecuador y Perú, los no nacionales se les prohibió. En el caso de Perú, necesitaban tener un documento de identidad nacional para ser calificada, que solamente estaba disponible para los nacionales. Lo que significaba esto es que las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales trataron, dentro de la medida de lo posible, para dar ayuda social más pequeños, programas de alimentos. Los migrantes tuvieron apoyo de los gobiernos nacionales en ayuda específica. No obstante, podemos ver que si los migrantes tuviesen tenido documentos de identidad de manera más sistemática bajo el uso del programa CCT para ayuda bajo emergencia, hubiese sido mucho mejor y hubiese sido mucho más eficiente. Si podemos pasar, por favor, a la última diapositiva. Quiero terminar y quiero agradecerles a todos y gracias por escucharme. Este es una foto de migrantes venezolanos que están saliendo de Chile en este caso. Y aquí pueden ver en mi presentación que estamos empezando a entender cómo la protección social puede convertirse en un instrumento de emergencia. Y en ese sentido tenemos que pensar de manera más integral si más cantidades de la población, específicamente los no nacionales, pueden incluirse en estos sistemas de información que permitirían tener más eficiencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Massa. Y a los migrantes y los no residentes. Ahora hemos escuchado presentaciones tan importantes. Quisiéramos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos menos tiempo que normalmente teníamos para preguntas y respuestas, así que lo que quiero decir es que tengamos las preguntas. Voy a poner una pregunta a cada orador y cada uno va a responderlas. Y voy a pedirles, por favor, que restrinjan su tiempo a 2 minutos de respuesta para que nos dé tiempo para poder terminar nuestra presentación. A question Una pregunta para Nia. ¿Podría, por favor, reflexionar sobre... Bueno, creo que algunos participantes, al reflexionar sobre sus propias experiencias en cuanto a su registro de nacimientos o reducción de registro de nacimientos debido a la pandemia, ¿cómo se ha abordado este tema en sistemas CRVS y su relación con la protección social? Y otra pregunta para María.
tenemos una pregunta sobre qué pasa en los centros de documentación que usted resaltó en su presentación sobre Argentina y qué es lo que ocasiona la tasa de subregistro de 2% en Argentina que usted señaló en su presentación. Para el profesor Song, usted habló al final de su presentación sobre temas delicados sobre cómo se tratan los datos personales. En Corea del Sur hay muchos ejemplos de conexiones eficientes entre las bases de datos, sobre todo el rastreo de contactos, por ejemplo, durante la pandemia de la COVID-19. ¿Podría hablar un poco sobre cómo Corea del Sur se enfrentó a estos desafíos en cuanto a la gestión de datos? Y por último, para la profesora Massa, si podría comentar sobre cómo puede implementarse la protección social si hay ausencia de actas de nacimiento o falta de registro de nacimientos. Así que esas son las preguntas para cada uno de ustedes y vamos a comenzar con Mía y seguir en el orden que mencioné ya. Pues gracias, Jenna. Los países con subregistro de nacimientos o bajas tasas de nacimiento, y quisiera mencionar también que no solo se trata del registro de nacimientos, sino también de matrimonios, muertes y otros eventos vitales que nos da un panorama más completo de la situación en los países. Pero los mejores ejemplos de países que han pasado de tasas muy bajas de nacimiento hasta lograr niveles muy altos de registro de nacimientos, pues los trámites de registros en esos países están vinculados con incentivos, con motivación para los ciudadanos, programas sociales. Podría ser acceso a subvenciones, acceso a pensiones estatales, por ejemplo. Y estas han sido experiencias exitosas en muchos países que han logrado estos niveles de registro de nacimientos. Durante la pandemia de la COVID-19, esto se ha convertido en un verdadero desafío porque llegar a una oficina, hacer fila a una oficina, eso requiere muchísimo esfuerzo y consideraciones de parte del registro civil para poder gestionar las filas de personas, las personas que desean registrarse. Asimismo, hay que flexibilizar las reglas y los reglamentos en estos países. En muchos países se obliga por ley a registrar todo nacimiento o evento vital o hecho vital en un plazo legal de un número determinado de días. Pero entonces hay que flexibilizar estos plazos durante la pandemia con el fin de facilitar el cumplimiento de requisitos si las personas logran llegar a una oficina. Los países con posibilidades de recopilar datos y implementar un proceso de notificación de nacimientos y fallecimientos en hospitales ya están en una posición mejor. Pero en los países que no cuentan con estas posibilidades o estas capacidades, hay que flexibilizar las reglas administrativas para el registro y vincular el registro civil con los beneficios sociales que puedan ofrecer estos países en respuesta a la situación de emergencia y necesidades que existen. Y vamos a pasar ahora a María para que conteste a la pregunta. Sí, indudablemente que ese 2%, digamos, de subregistro está asociado a condiciones, situaciones de vulnerabilidad social. Hay el último estudio, digamos, que yo tomé en cuenta para elaborar el paper, que es un estudio de UNICEF, da indicios de que
ese 2% tendería a concentrarse en madres muy jóvenes, madres adolescentes y madres jóvenes, que viven, digamos, en zonas más aisladas y en condiciones de alta vulnerabilidad social. De allí la importancia, digamos, ¿no es cierto?, trascendental que han tenido el conjunto de estrategias, digamos, que se han dado desde las propias políticas, digamos, del RENAPER y su articulación con los registros civiles provinciales a través de las unidades móviles, tratando de llegar, digamos, a esas zonas, más, digamos, otro tipo de estrategia de política social, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, un programa que se llamaba, que fue de la gestión anterior, que se llamaba El Estado en tu Barrio, que era como una especie, digamos, de avanzada, en forma articulada del conjunto, digamos, de servicios sociales en los barrios, como una ventanilla única que iba, digamos, itinerante por los barrios y que de esa manera lograba, digamos, como capturar a esta población que, habiendo tenido su parto en un hospital público, habiendo un certificado de nacido vivo, no logra, digamos, llegar al registro civil para obtener el acta o partida de nacimiento y con eso, consecuentemente, el DNI. También, digamos, una medida muy importante hubo 2 prórrogas, digamos, del periodo en el cual los niños, niñas y adolescentes hasta 17 años pueden obtener su DNI en forma gratuita por vía administrativa. Digamos, eso fue también, digamos, una medida muy importante porque indudablemente pasado el plazo legal se cobra una tasa, tiene un costo, digamos, esa gestión. Entonces, al haberlo prorrogado de esa manera, de alguna manera se da de baja a un elemento que constituía, digamos, una barrera para el acceso. Sí. Un dato importante es que, en general, pues yo les decía, el 91% se registran en el mismo año de ocurrido el nacimiento, y es como que al año siguiente ya se completa como el 96% de esos nacimientos de un año. Entonces, siempre, digamos, el registro no es tan tardío y ese pequeño porcentaje que queda está como focalizado en distintas zonas del país, pero en las zonas de altísima vulnerabilidad, y sí este estudio de UNICEF advirtió que las madres más jóvenes eran las que estaban como engrosando ese 2%, de manera tal que eso requiere como unas acciones muy específicas para llegar a ese segmento. Thank you very much. Esto sería la respuesta para ser breve. Thank you, Maria. And sorry to cut in there. We need to, I have to ask. Muchas gracias, María. Y siento interrumpir su respuesta, pero les voy a pedir a los últimos 2 ponentes que respondan brevemente. Así que, profesor Song, por favor, adelante. Pues muchas gracias. Corea es un país con altos niveles de gobierno muy maduros. El gobierno se vale de la identidad personal de los individuos para proveer y prestar estos servicios sociales. Entonces, todos los servicios están centralizados en vez de depender de agencias individuales. Parece que se ha desconectado el profesor Song. Pues no sé exactamente qué es lo que pasó. Les pido disculpas. Casi hemos llegado al final. Así que vamos a pasar a la profesora Massa y a lo mejor se va a volver a conectar el profesor Song. Pues muchas gracias. Mi respuesta breve es que existen alternativas a los sistemas de protección social y son los programas de asistencia en efectivo que se realizan estos pagos mediante la tecnología móvil. Estos sistemas no están conectados a los sistemas más amplios a nivel nacional. En condiciones de
alta pobreza, en condiciones de mucha pobreza, estos sistemas funcionan pues fluidamente. Pues el día de hoy no nos queda más tiempo para tratar de ese tema, pero me parece muy fascinante. Vamos a pasar ahora a un ponente del IRDC, quien nos va a dar unos comentarios y quien va a hablar sobre las consecuencias del subregistro de nacimientos o la falta de registro de nacimientos en algunos países. Así que voy a pasar a Montaser y le voy a ceder la palabra a Montaser ahora. Pues muchas gracias a todos nuestros ponentes. Claro, podríamos seguir hablando de esos temas durante varias horas, pero hemos llegado a la conclusión de este webinario. Como hemos visto en la conversación el día de hoy, el vínculo entre estos sistemas se han mostrado capaces de mitigar algunos de los efectos de la pandemia de la COVID-19. En los países resaltados en el nuevo compendio podemos ver varios ejemplos y enfoques que pueden implementar los gobiernos para mejorar sus sistemas. En todos los casos que se presentaron el día de hoy, hemos visto que todos los enfoques deben ser impulsados por el principio de la inclusividad, la cooperación entre agencias gubernamentales y la eliminación de barreras, así como la creación de bases de datos interoperables. Un ingrediente clave es la voluntad política. Y debe haber un aprecio genuino y auténtico y comprensión de los beneficios mutuos que podría ofrecer una relación entre sistemas CRVS y sistemas de protección social. De acuerdo con datos recientes del Banco Mundial, los países de bajos ingresos, ciudadanos de esos países tienen menores probabilidades de contar con documentos de identidades, y las mujeres tienen mayores probabilidades de no tener documentos de identidad en comparación con el 28% de los hombres. El 44% de las mujeres no cuentan con esos documentos, y eso afecta desmesuradamente a los niños, a las mujeres y a las niñas particularmente. Hay como resultado, hay ciertos programas de transferencias condicionadas de efectivo que requieren documentos de identidad para poder acceder a esos programas, así que quedan inaccesibles para las personas que viven en situaciones de pobreza y no cuentan con esos datos. El objetivo también es animar la buena gestión de registros civiles. Y voy a seguir en inglés. Últimamente hemos lanzado un directorio de expertos en el cual pueden encontrar expertos en el ámbito de CRVS. Pueden visitar a la siguiente dirección de internet, crvsdirectory.org. Muchas gracias a Mia Harberts, María del Carmen Tamargo, profesor Song y la profesora Maza por compartir su conocimiento y experiencias el día de hoy. Gracias a Jenna y GPSDD por moderar este webinario. Gracias a todos los participantes por unirse a la llamada y que tengan buen día. Pues muchas gracias a todos los participantes por participar en la llamada del día de hoy. Muchas gracias.